Bajo un cielo implacable, donde cada día es una prueba de fuerza y resistencia, los leones han aprendido que sobrevivir no es suficiente, hay que dominar. Unidos en coaliciones, estos machos construyen alianzas que pueden levantar imperios o destruirlos en cuestión de días. Entre luchas, estrategias y traiciones silenciosas, su destino se escribe en cada enfrentamiento. Y hoy veremos la actualidad de algunas de ellas. Leyendas de África. Triángulo Mara, Kenia. En las tierras indómitas del Triángulo Mara, donde el poder se forja a través de años de dominio y lucha constante, habitan los leones más veteranos de todo el ecosistema. En este lugar surge la legendaria coalición Inselberg, también conocidos como los machos de Ngiro Are. Según Mara Predator, estos leones nacieron en enero de 2012, lo que los convierte en los machos más longevos que aún resisten en el Masai Mara. Desde su aparición en 2018, se consolidaron como una fuerza dominante a lo largo de la frontera entre Kenia y Tanzania, imponiendo su presencia con una mezcla de experiencia, estrategia y resistencia. Dueños de un estilo de vida nómada, los Inselberg han recorrido incansablemente los territorios entre el Gran Mara y el Triángulo, moviéndose al ritmo de las presas y de la dinámica de sus manadas. Durante 2025, su presencia se concentró en las cercanías de la zona de Sand River, donde incluso intentaron expandir su dominio, enfrentándose a rivales como los machos Cascaz. Escaramuza en la que, según Mara Predator, Ruka pareció sufrir algunas lesiones, evidencia del desgaste que conlleva sostener el poder durante tantos años. A lo largo de su extenso reinado, dejaron una huella profunda, lograron reproducirse con éxito en múltiples orgullos como Purungat, ganso egipcio, Magi Machafu y Lukut, contribuyendo de manera decisiva a la estabilidad y diversidad genética de la región. Incluso hasta hace apenas unos meses, aún se mencionaba que mantenían el control de al menos 3 orgullos. Pero incluso las leyendas enfrentan su ocaso. Durante 2025, la coalición sufrió un golpe irreversible. De los 4 poderosos machos restantes sobrevivientes, hoy solo permanecen Ruka y Nusu. El destino de Manywele y Olopolosi es incierto, aunque todo apunta a que ya no están. 2 figuras que alguna vez formaron parte de una de las coaliciones más poderosas del Masai Mara, hoy convertidas en silencio y recuerdo, uniéndose a su hermano Slip Lip. Su ausencia no solo debilita a los Inselberg, también marca el principio del fin de una era. El tiempo, implacable, comienza a cobrar su precio. Sus cuerpos reflejan el desgaste de incontables batallas, y aunque su espíritu aún resiste, la balanza empieza a inclinarse en su contra. Lo que alguna vez fue una coalición poderosa, hoy se sostiene sobre sus 2 últimos pilares. Estamos presenciando el capítulo final de 2 viejos guerreros, cuyo legado ya está escrito en la historia del Mara, pero cuyo desenlace, cada vez más cercano, promete ser tan inevitable como inolvidable.
En tierras al norte del Triángulo Mara, durante estos años ha residido otra gran coalición: los machos Villasaka. También conocidos como los Monico Boys o los Six-Pack, su origen se remonta a Olare Motorogi Conservancy, en el Orgullo Monico, donde nacieron bajo el reinado del Olparpit y Olbarnoti. Tras su dispersión, y gracias a sus números, les permitió conquistar y defender vastos territorios en sus primeros años de dominio. Sin embargo, durante ese lapso, también perdieron a dos de sus miembros. Primero fue Baba Yao, luego Doa, reduciendo su número a 4 integrantes. Pero pese a eso, en estos años los Villasaka demostraron su resiliencia, manteniendo el control de importantes territorios tanto en el Triángulo como en la Reserva Nacional. A lo largo de su reinado, han dominado orgullos clave como el Orgullo Mars, el Orgullo River, el Orgullo Paradise, entre otros. Sin embargo, su dominio también se fue erosionando. Con el paso de los años dejaron atrás algunos territorios y orgullos, como lo hicieron con el Orgullo Mars, luego de ser presionados por los Topi Boys. En tiempos más recientes, consolidaron el control del Orgullo Requero, fortaleciendo y prolongando su influencia en la región. El golpe más duro llegaría durante 2025, cuando tras muchos años de resistencia, Kosoke desapareció, reduciendo una vez más a la legendaria coalición. Sin rastros claros ni confirmación de su final, su historia quedó suspendida en el misterio. Pero la vida sigue en el Masai Mara, y con ella la necesidad constante de resistir, defender el territorio y seguir sobreviviendo frente a un entorno que no concede treguas. Y es que hace apenas unos días, los Villasaka protagonizaron una escaramuza con algunos de los Rongai Rockers, demostrando que aún podían mantenerse firmes y defender su posición. Aunque solo fue una persecución, los Villasaka dejaron claro que los Rongai Rockers no eran bienvenidos. Pero el desafío continuó, y en los días posteriores los Rongai Rockers fueron vistos apareándose con algunas hembras requero. Oi Chongo, nacido en septiembre de 2014, junto a Kibogoyo y Kiok, nacidos en mayo del mismo año, son los últimos representantes de esta histórica coalición. Con casi 12 años, el tiempo juega en su contra, pero si algo han demostrado los Villasaka, es que incluso en el ocaso, los viejos guerreros aún pueden rugir. Que la fuerza que los sostuvo durante tantos años no se apague ahora, que los Villasaka encuentren en su experiencia la clave para resistir por algunos años más, y seguir dejando su huella en el Masai Mara. Reserva Nacional Masai Mara.
Otra de las grandes fuerzas dominantes del Mara son los Mugoro Boys. Durante años, los Mugoro Boys han sido algunos de los experimentados gobernantes de la Reserva Nacional Masai Mara. También conocidos como la coalición Kisinja, machos Hammer Cop o machos Sopa, su historia está marcada por linaje, resistencia y supervivencia. Originalmente conformada por 4 machos, Loki, Osidai, Mdogo y Haile, nacidos en mayo de 2014 en el Orgullo Mugoro, en el Triángulo Mara. Fueron engendrados por el legendario Bob Marley, mejor conocido como Slitnose, y su hermano. En sus años de esplendor, dominaron territorios clave como los orgullos Kisinja, Siana y Magi Yafisi, consolidándose como una de las coaliciones más influyentes de la región. Pero el tiempo y los peligros del entorno comenzaron a cobrar su precio. Primero fue Haile, quien murió trágicamente en abril de 2020 a manos del hombre. Luego, en 2022, Loki desapareció, dejando a Osidai y Mdogo como los últimos guardianes de su legado. En los años siguientes, ambos centraron su dominio en el orgullo Olo-Olaimutia, también conocido como orgullo Sopa, aunque incluso entonces enfrentaron duras pruebas. Como cuando Mdogo fue herido en la columna por pastores. Un recordatorio crudo de una amenaza que no forma parte del orden natural de la sabana: el hombre. Además, ese mismo año, ambos fueron expulsados por Oloibor y Manihuele, viéndose obligados a adoptar un estilo de vida nómada. Durante ese periodo, se cruzaron con el solitario Orquiricoy, en un tenso pero breve encuentro, donde sorprendentemente no hubo gran hostilidad. También desafiaron los dominios de los Black Rock restantes, aunque sin llegar a ser una amenaza potencial. Y por un tiempo, dejaron de ser vistos, pero resurgirían y escribirían un nuevo capítulo en su historia. El destino cambiaría nuevamente a su favor cuando tomaron el control de uno de los orgullos disidentes de Olo-Olaimutia, también conocido como Orgullo Henry. Esto tras el trágico incidente de envenenamiento ocurrido a inicios de 2025, cerca de la frontera entre Kenia y Tanzania, donde murieron al menos 5 leones, incluido el macho dominante llamado Osopia. Y tras la desaparición de su compañero Loki Jr., sobrino de Osidai y Mdogo, los dos veteranos asumieron el control. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su comportamiento. Mostraron una tolerancia inusual hacia los cachorros de los machos anteriores, llegando incluso a interactuar de forma tranquila y juguetona con ellos. Sin duda un hecho que rompe con el comportamiento típico de los leones, donde los nuevos dominantes suelen eliminar a las crías para asegurar su propia descendencia. Y así, una vez más, la naturaleza demuestra que siempre puede sorprendernos. Hoy Osidai y Mdogo se mantienen firmes. A pesar de la presión hace unos meses de los 4 Sopa Boys, continuaron defendiendo su territorio en el sur de la reserva.
Esperemos que Osidai y Mdogo sigan resistiendo, como lo han hecho siempre, y que cada día ganado en la sabana sea una nueva victoria, frente al paso del tiempo y la adversidad en el Masai Mara. Ahora nos trasladamos al centro norte de la Reserva Nacional Masai Mara, donde durante años un poderoso trío ha impuesto su ley con determinación absoluta. Los Salas Boys. A lo largo de este tiempo, se han consolidado como una de las coaliciones más fuertes del ecosistema, manteniendo con auténtica firmeza su dominio. Y han sostenido su reinado sobre su bastión principal, el Orgullo Topi. La coalición estaba conformada por Orkitok y Olepolos, nacidos en septiembre de 2015, junto a Osapuk, nacido en agosto del mismo año, todos originarios del Orgullo Salas e hijos de Buda y Slave. Sin embargo, el destino golpeó con dureza a inicios de junio de 2025, cuando el formidable trío perdió a Orkitok, quien sucumbió a sus heridas tras un violento ataque de otros leones en Olare Motorogi Conservancy, a pesar de haber recibido tratamiento. Pero los conflictos no terminarían allí. En otro episodio tenso, los Salas Boys al parecer tuvieron un enfrentamiento con dos de los últimos Black Rock Boys, tras lo cual Olosipa no volvió a ser visto. Y lo que ocurrió realmente ese día, sigue siendo materia de debate. Durante ese mismo año, los Salas Boys hicieron varias incursiones en Olare Motorogi intentando expandir su dominio, mostrando que incluso ante la adversidad, su ambición seguía intacta. Y en uno de esos episodios, Olepolo se encontró con Osupat, protagonizando un breve enfrentamiento antes de retirarse. En tiempos más recientes, hace unas semanas, Olepolos fue observado cerca de un miembro de los Acacia Boys, recorriendo territorios peligrosos. Pues con su número reducido, tanto para Olepolos y Osapuk moverse en solitario representa un riesgo constante, donde cualquier encuentro puede ser decisivo. Hoy los dos machos restantes continúan firmes. Patrullan sus fronteras, marcan su territorio y hacen saber a sus rivales que aún están al mando. Pero en la sabana, el tiempo nunca se detiene, y la gran pregunta permanece: ¿cuánto más podrán sostener su reinado? La vida del león está marcada por una lucha constante. Sobrevivir, resistir y proteger lo suyo a cualquier precio. En el ecosistema Mara, cada día es una prueba donde solo los más fuertes, astutos, perseverantes, y en ocasiones aquellos con algo de suerte, logran mantenerse en pie. Porque en la sabana, no basta con reinar, hay que defender ese reinado, incluso hasta el último aliento. Tal y como lo hizo el gran Senka, a quien hoy despedimos.
Todo comenzó el jueves 26 de marzo de 2026, cuando Senka fue visto junto a Kini, alimentándose de un hipopótamo cerca de la sede del Emek Conservancy. Ambos se encontraban en buen estado, bien alimentados, descansando entre la densa maleza tras saciarse. Pero la calma no duraría. La noche del viernes, en ese mismo lugar, se desató una violenta pelea. A primera hora de la mañana, al investigar lo ocurrido, la escena era devastadora. Encontraron a un león macho despedazado, y sus restos eran ya consumidos por hienas que aún rondaban el sitio. Se trataba del gran rey Senka, cuyos restos yacían sobre la hierba. Todo indicaba que había caído en un feroz enfrentamiento contra los 4 machos en Koyonai, una de las coaliciones más agresivas del ecosistema, que una vez más hicieron muestra de su poder. Así, en cuestión de horas, la vida de Senka se apagó en la implacable realidad del ecosistema Mara. Ahora, Kini, que ha sobrevivido varios ataques, se ha quedado solo. Es el último miembro de los Sankai Boys. Y sobre sus hombros recae el peso de un legado, la defensa de su territorio, su orgullo y su descendencia. El desafío es enorme, pero en el Gran Mara, incluso el último sobreviviente puede escribir su propia historia.